Presente y futuro, como pregunta del kirchnerismo. Vamos a estar hablando de las reformas de economía. Vamos a estar entrevistando a Gabriel Mariotto. Bueno, abrazo, ¿eh? Abrazo grande. Ahora saludo formalmente, programa número 47, como siempre decimos, aquí en la pantalla de C5N, tercera temporada. Le contaba recién al gato, pasado, presente y futuro del kirchnerismo, con Gabriel Mariotto, fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, actualmente parlamentario del Mercosur. Vamos a hablar del kirchnerismo, también él está complicado, vamos a tocar ese tema con el escándalo con las coimas en el fútbol. Pero además vamos a estar hablando con dos intelectuales que compilaron, coordinaron este libro, un muy buen libro, Los años del kirchnerismo, para tratar de entender qué es lo que pasó, cómo el kirchnerismo de una primera etapa muy exitosa, llegando a un 54%, termina perdiendo 3 elecciones seguidas y perdiendo el gobierno a manos de Macri, a manos de Cambiemos. Pero antes, absoluta actualidad, es notable cómo del 22 de octubre hasta ahora el gobierno ha avanzado con las reformas, la reforma tributaria, la reforma laboral, el pacto fiscal con las provincias, con los gobernadores, pero fundamentalmente creo que es la que más impacto, la que más trascendencia, la que más relevancia, incluso desde el punto de vista de el dinero tiene, que es la reforma previsional. Todas las medidas que conforman un nuevo sistema previsional, por supuesto va a tener que ser aprobado, va a tener que pasar por el Congreso de la Nación, pero es notable cómo hasta ahora han contado con el acuerdo de los gobernadores, con el acuerdo de la CGT o de la fracción dominante de la CGT y con bastante buena predisposición de parte de la oposición justicialista. Una reforma previsional integrada por un redireccionamiento de fondos que antes iban al ANSES, que ahora van a ser menos, por cambio en los impuestos, ganancias y cheque, por una rebaja de las contribuciones patronales, lo que paga el empleador por cada empleado, y por el cambio pretendido por el gobierno en la fórmula de ajuste, ¿no? La conocida fórmula de movilidad jubilatoria, que va a implicar un recorte en el aumento que iban a tener los jubilados, siempre y cuando esto pase por el Congreso de la Nación. Y lo que me llama poderosamente la atención, aunque es comprensible, si se quiere, después del triunfo electoral del gobierno, el escaso costo político y la poca resistencia que está teniendo puntualmente el conjunto de medidas que conforman la reforma previsional. Y todo esto va a afectar el desenvolvimiento de la economía. Y la pregunta que nos vamos a hacer y que ahora le voy a trasladar a los invitados en el piso es cómo impacta las reformas en la economía que viene, la economía postelectoral. Estamos con Gabriel Selpo, economista de Elipsis, con la consultora que fundó Eduardo Levi Gigatti, Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular, exdiputado, y Agustín Datelis, economista del Espacio Cumplir de Florencio Randazzo. A los tres, gracias por venir. Gracias. ¿Coinciden en que si uno tuviera que elegir cuál es de mayor impacto de las reformas impulsadas, la tributaria, la laboral y el paquete previsional, este último es lo más fuerte? Mira, lo más fuerte, digo, todo el conjunto va a afectar a la economía y todo forma parte, cada una de las partes forma parte de un conjunto. Me parece que el previsional es clave porque el punto que busca el gobierno, el que siempre buscó el gobierno, yo creo que en el medio de haber lanzado todo junto hubo muchas bombas de humo, ¿no? Hubo muchas maniobras distractivas tratando de llevar la atención a otro lado, como fueron los impuestos internos, caso de vino, de otras bebidas alcohólicas, para discutir esos temas, pero el eje central y la necesidad del gobierno es la reforma previsional, la reforma sobre todo de la modificación del ajuste de la movilidad jubilatoria, que afecta no solo a jubilados, también a beneficiarios de asignación universal por hijo, y me parece que ahí está la clave. ¿Por qué? Porque eso va a implicar un ahorro desde el punto de vista fiscal, que es lo que el gobierno está buscando,
por presión de los organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, que estuvo en Argentina hace unos días atrás, actuando como vocero de los acreedores internacionales, digamos, porque atrás de todo esto también hay una cuestión vinculada con el aumento muy fuerte del endeudamiento que está teniendo Argentina, déficits en el frente externo y en el frente fiscal prácticamente insostenibles, y entonces frente a ese endeudamiento que crece y la necesidad que plantea a futuro de crecimiento muy fuerte ese endeudamiento, vienen las condiciones del exterior. Y esas condiciones llevan a política de ajuste. Cuando van a la política de ajuste, el gasto previsional es el componente más importante del gasto público, van a ajustar ahí. ¿La forma cuál es? La modificación de esta fórmula que va a hacer que los jubilados pierdan poder adquisitivo de acá en adelante. El primer impacto va a ser ahora porque además intentan cambiarla donde ya está operando la fórmula vieja. Pero además, y ya ese cambio va a implicar un ajuste muy menor al que deberían tener los jubilados con la fórmula actual, pero además van a tener una pérdida de poder adquisitivo a lo largo del tiempo por un detalle. No solo porque ya la fórmula al modificarse no vincula ese crecimiento al crecimiento de la economía, lo cual permitía ganar en términos de poder adquisitivo, no solo no van a por ganar, inflación. tampoco van a perder poder adquisitivo. Van a perder poder adquisitivo. ¿Pero por qué van a perder poder adquisitivo? Primero que hay una vergüenza, esta idea de que dicen que salieron a vender, que van a ganar poder adquisitivo porque pusieron una cláusula que dice que el segundo trimestre del año, una migaja del crecimiento que tengas anual, el 5% de ese crecimiento, nada, o sea, si creces el 3% sería el 0,15, una migaja. Pero además ¿por qué van a perder poder adquisitivo? Porque se va a utilizar para vincular, para indexar esto, el IPC del INDEC, que es un índice de precios que se construye con una canasta de consumo que no es representativa del consumo ni de los jubilados ni de los beneficiarios de AUH. ¿Por qué? Porque los jubilados tienen una canasta de consumo muy vinculada a medicamentos, rubro que en el último año creció muy por encima del nivel general de precios. El nivel general de precios está en 22, 23% acumulado en el último año, medicamentos 31, 32. Y alimentos, que es un rubro que por las características que tiene la inflación, viene creciendo también por arriba del nivel general. Entonces estás indexando una canasta que subestima lo que realmente es la inflación para estos grupos, ¿no? Gabriel. Creo que en términos reales, con respecto a la economía, va a crecer relativamente poquito, 2%. Está bien que puede que con algo del tema de la canasta pueda afectarle. Según nuestros cálculos, si baja 16% la inflación, va a crecer en términos de 2% reales con respecto a la inflación general. E incluso si se aceleraría la inflación, la cubriría mejor que la anterior fórmula. Pero un poco dejando eso de lado, me parece que hay que ver un poco más el problema en general, donde, como bien comentabas vos, tenés un déficit fiscal enorme. Somos la quinta economía más expuesta a nivel global, de todas las economías globales. Tenemos una situación muy complicada. En términos de déficit. De déficit y de sector externo. Ahí tenemos el tema del endeudamiento enorme que tenemos. Y el gobierno está intentando apostar con crecer. Creo que todas esas reformas van por el término de crecer, más que por el tema de encargarse fuerte de estos problemas. Y de hecho, esta nueva fórmula de movilidad lo que intenta hacer es que el gasto público en general se mantenga constante en términos reales y que la economía creciendo logre licuar esto para intentar evitar el ajuste. ¿Resultará? No lo sé, hay que intentar hacerlo. Es un plan que tiene una cantidad de cosas interesantes para llevarlas adelante, pero en general no tiene ese ajuste fuerte de reducir jubilaciones, por ejemplo, como fue en los 90, donde efectivamente sí se redujeron, sino que intentar hacer una fórmula en la cual se mantenga relativamente el poder adquisitivo. Hay que ver cómo termina siendo la última, pero en general que se pueda mantener constante el gasto, porque la situación actual es muy complicada. Y si no logramos... Ahora, queda claro que van a cobrar en el ajuste, en el primer ajuste, un aumento menor al que hubieran cobrado. La mitad. Completamente. Quizás menos, yo creo que menos. Menos, la mitad, menos de la mitad. Pero me parece que lo más grave es que, aunque era esperable, ¿no? Pero lo más grave es que el gobierno ha transformado el respaldo político en la puesta en marcha de políticas que ya vimos, ya han sido practicadas en la Argentina y que han fracasado todas. La lógica de esto es muy simple: con menor presión tributaria, es decir, con menor costo impositivo para financiar el Estado, con trabajadores más baratos en su contratación y con jubilados más baratos, en realidad la lógica es que el sector empresarial va a invertir y consecuentemente la Argentina va a crecer. Esa es la lógica que está por detrás, es una lógica vieja. En la Argentina la verdad es que la idea de que la reducción de los costos laborales genere inversión y empleo es una lógica que ha fracasado en el año 1993 con Cavallo, es una lógica que fracasó en el 2008-2009 con el kirchnerismo, fracasó en el 2014 también. La verdad es que el problema de la inversión es otro en la Argentina, y francamente me parece que se reincide en una lógica en donde además estamos
más allá del discurso que quiere ajustar las cuentas públicas, estamos armando un agujero fiscal monumental, digamos. Acá hay una rebaja del 60% en 5 años de las contribuciones patronales que implica desfinanciar al sistema. ¿Cómo llegas a eso, Claudio? ¿Cómo llegas a ese 60%? Se llega a eso sobre la base de aplicar la alícuota del 19,5, descontando lo que son los regímenes de excepción que existen hoy, y reduciendo la base imponible en función de la escala que establece. Van a quedar exentos al quinto año 12.000 pesos, ¿no? Sí, hasta 12.000 pesos que se actualizan de todos los salarios que en todo caso tributan. Eso implica una rebaja. Al quinto año 200.000 millones de pesos menos de financiamiento del sistema previsional, que se agrega al retiro de recaudación del impuesto a las ganancias, que no se compensa con lo que le otorga cheque, que por otra parte además es a cuenta de ganancias en esta reforma, con lo cual ganancias en realidad retrocede en cuanto a financiamiento total. Por lo tanto, digo, la verdad es que más allá del discurso del déficit, acá lo que hay es un agujero fiscal que se sigue cubriendo con endeudamiento y en donde el rubro de gasto de mayor dinamismo y crecimiento es el rubro de intereses de la deuda. Tanto en el caso del déficit fiscal como en el caso del déficit externo, con lo cual esto es un perro que se muerde la cola, o un gato que se muerde la cola. En realidad, no se resuelve este tema de esta manera. Esto a la larga te lleva inevitablemente a lo mismo que lo llevó a Cavallo. En el momento en donde vos no tengas financiamiento externo, la Argentina está expuesta a una crisis externa otra vez. El gobierno dice que reconoce, porque los números están a la vista, que la deuda está creciendo, pero argumenta... recibimos un nivel de endeudamiento muy bajo, seguimos teniendo acceso al mercado internacional y tenemos por delante la posibilidad de endeudarnos por algún plazo. Lo cual están aprovechando la sustitución de deuda que hizo el kirchnerismo, de deuda con acreedores locales o con agencias del Estado por deuda, reemplazando deuda con acreedores privados externos. Efectivamente es lo que están haciendo ahora. Esto es un suicidio. ¿Coincidís vos, Gabriel, con eso? No, no considero que sea necesariamente un suicidio. Yo creo que lo que anteriormente se hacía era usar reservas y emisión, generar inflación, no había más reservas, tuvimos que encarar otra cosa, o el ajuste, como les comenté anteriormente. Creo que en gran parte tiene razón lo que dice Lozano, que se baja mucho que la carga tributaria y se desfinancia bastante, pero la idea del gobierno es que se disminuya la informalidad. El sector formal hoy en día es bastante chico en Argentina, pero está muy taxado, tiene tasas impositivas muy altas, debe estar cobrando más o menos el 60% de los ingresos, mientras que el informal tiene el 20%. La idea es que sea más parejo, se puede acercar a esas partes, hacer una base mucho más amplia y también con crecimiento. Esa es la apuesta del gobierno. A través de que van a pagar más que las grandes. Crecimiento y blanqueo. Y disminuir la carga tributaria van a pagar más que las grandes. No, pero además hay muchas inconsistencias en esto, porque yo creo que la idea de fondo del gobierno es la que marcaba Claudio, esta idea de el Estado o el sector público versus el privado. Entonces achico la carga tributaria y eso va a empujar una inversión y el motor de la economía va a ser la inversión que va a generar crecimiento económico. Y eso no va a ocurrir, entre otras cosas, porque todo es tan inconsistente que el Banco Central, que cree que para bajar la inflación tiene que mantener tasas de interés en las nubes, en niveles de 30%, frena cualquier posibilidad de inversión en la economía real, en la economía productiva. ¿Quién va a encarar hoy en Argentina una inversión en la economía productiva si la alternativa con la especulación financiera está en esos niveles? Entonces, todo es muy inconsistente. La única herramienta que permite financiar estos déficits estructurales que a la vista no se van a modificar es el endeudamiento, y eso termina, como lo marcaba Claudio, en una crisis por sobrecarga de la deuda. Indefectiblemente, no hay otro camino. Incluso me parece importante destacar dos cosas. Acá hay una hipótesis que es, si yo aumento la desigualdad en la Argentina, porque la reforma previsional te congela haberes de miseria, porque la reforma laboral resigna derechos de los trabajadores, porque la reforma tributaria desfinancia políticas públicas en función de desgravar empresas. Si yo aumento la desigualdad, el impacto va a ser, yo voy a tener más inversión. La inversión es una función de la mayor desigualdad. Esto es lo que está diciendo. Y el segundo, o sea, en caso de que esto funcione, funciona el crecimiento con desigualdad. Pero además es un esquema de precios donde uno tiene alimentos caros y servicios caros. Con lo cual, en realidad, el componente de mercado para la industria es bajísimo. En caso de que esto funcione, vamos a un modelo de crecimiento desigual con bajo componente industrial. El agravante es que no está claro que funcione. No ha funcionado nunca aquí, ha tenido escasas veces funcionando en el exterior,
Y la verdad es que la experiencia histórica de la Argentina es que cuando vos entras en una espiral de endeudamiento de esta naturaleza, esto termina de una sola manera. ¿Vos creés que va a funcionar, Gabriel? Hay razones para que sí, para creer que sí. Una de ellas es que la inversión está creciendo al 20% anual. De hecho, hay muchas agencias de las distintas que la miden, que observan que está creciendo al 20% anual. Se está aumentando mucho la inversión. La inversión es expectativa que va a crecer a futuro. No creo que sea por el hecho de empobrecer, ¿Vos sino estás que hablando de la inversión de este año? la inversión de este año está creciendo al 20%. Porque Contra la una inversión base el de año pasado comparación, cayó. Claro, contra una Pero base no de cayó comparación tanto. O muy sea, baja. estamos creciendo como porcentaje del PBI, se está creciendo. La inversión era, el componente de crecimiento de este año era de la lamentable inversión en el 2015, cayó en el 2016 y ahora está recomponiendo. Y recompró sobre la más. base- Ya tenemos sobre la más que el base de 2015. sobre Ya la base tenemos central, 2015. pero sobre la base central de inversión pública. No solamente pública. Dominantemente No solamente inversión pública. Y la inversión que viene de Sí. carácter privado es inversión ¿Cuánto les dominantemente preocupa? importada, con lo cual en Y aún realidad así tampoco es malo. desintegrás aún más a la estructura productiva. ¿Cuánto les preocupa que las importaciones están subiendo, intereses de la deuda, el sector externo está en fuerte déficit y las exportaciones no se mueven, no crecen Muchísimo, nada? y era algo previsible, digamos, cuando el gobierno decía que, y justificó la medida de eliminar las retenciones a las exportaciones de productos primarios, diciendo que venía un boom exportador como consecuencia de esa medida, la realidad comprobó que eso no es así, que el contexto internacional hoy económico no te permite ese crecimiento. ¿Por qué? Porque hay un contexto internacional que hoy, donde el resto del mundo busca colocar después del productos, no comprar 2008, después del 2008, Y de la además- crisis del 2008 a nivel internacional, se frenó el proceso por el cual el comercio internacional era la clave que traccionaba el funcionamiento de la economía mundial. En realidad vos hoy tenés una evolución del comercio internacional que está palo a palo con la evolución del producto, a diferencia de lo que pasaba antes del 2008, donde duplicaba la evolución del producto. ¿Se puede crecer en la Argentina o en cualquier país, estamos acá, sin que aumente las exportaciones? No, pero además una cosa, déjame marcarte. Argentina tiene que ir un ahorro una fuerte de clave- divisas en su estructura productiva. Claro, Con esta estructura productiva, Argentina no tiene condiciones de Y viabilidad. para eso es clave cortar la dependencia, el vínculo entre el crecimiento económico y el crecimiento de las importaciones. Argentina para eso debería integrar mucho más Es su lo que aparato dice, industrial claro. y productivo. Lo que pasa es que de una relación muy alta que ya veníamos acarreando, ha aumentado. ¿Por qué? Porque ahora no solo en términos industriales seguís manteniendo la misma estructura que necesita importar insumos, sino también que se ha abierto la puerta a la importación de bienes de consumo, cosa que antes se cuidaba y se protegía más, con lo cual tenés un aluvión importador, entre 15 y 17% vienen subiendo este año. ¿Por qué no suben? Diversas razones. Una de ellas, obviamente, empeorar un poco los términos de intercambio. La producción agrícola de este año no fue tan buena como la anterior cuando terminaste de eliminar las retenciones. Obviamente, y ahí se eliminó una cantidad de exportaciones que tenías retenidas, igual que con el tema del dólar. Yo creo que paulatinamente van a ir creciendo en función de vuelta. Me parece que hay una inversión muy interesante que se está observando. El crecimiento económico se está observando en la inversión y es un poco consistente con un gobierno que está impulsándolas con un recomendamiento de precios relativos, una baja paulatina de la inflación, reglas económicas más claras. Creo que apunta por ese lado y efectivamente se está observando. Este año posiblemente termine de los más altos en 3 o 4 años el nivel de inversión y creo que por ahí puede llegar a mejorar el tema de las exportaciones. Es difícil, es un riesgo a seguir adelante, hay que hacerlo muy de cerca porque es muy significativo, como lo comentaba anteriormente, pero es algo que eventualmente hay señales positivas. A los tres, gracias. No, una sola cosita, simplemente que todas las medidas que están tomando definen que el mercado interno asociado al consumo popular no va a dinamizar nada. Y es Y que el fundamental sector para exportador, dadas las condiciones de la economía mundial, tampoco. Lo único que puede sostener la tasa de crecimiento es la inversión pública. Pero sin consumo y que haya inversión es prácticamente imposible. Gracias a los tres, Gabriel, Claudio, Agustín. Recién mencionaron cada uno de ellos como un problema serio de la economía argentina, el déficit fiscal. Con José Nathanson, que ya está con nosotros en el estudio, vamos a tratar de responder a la pregunta si en la Argentina el Estado es grande o no. José Nathanson, muy buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Antes de responder a la pregunta nosotros, de si el Estado es grande o no, vamos a tratar de pensar qué es lo que cree el gobierno respecto del Estado. Sabemos que Macri mandó a hacer, el gobierno, el jefe de gabinete, mandó a hacer auditorías en una serie de organismos y dependencias públicas, tratando de ver qué se podía ahorrar en términos de gasto público y de personal público. Macri parece, o por lo menos tiene una mirada del Estado que se sostiene en este arquetipo del Estado. Estamos viendo
a la famosa empleada de Gasalla, una construcción simbólica típica de los 90, típica de los 90, ahí es cuando surge el personaje. ¿Qué decía? Les vengo a traer esta caja con 200 sobres, que son las invitaciones de mi casamiento. ¿Podrían llegar antes de 15 días? ¿Qué le parece, Fernanda? ¿Llegaremos con esta entrega? No sé. ¿Y nosotros vamos a tener que repartir todos estos sobres? Mirá que yo no tengo tiempo. No, deja que está todo arreglado. ¡Sapiola! La caricaturización de la burocracia estatal. Efectivamente, sí, una empleada que básicamente no trabaja, está todo el día tomando mate con sus amigas, no sé quién es, que la visita gente y en general pone obstáculos, ¿no? Esta es la idea que no sé si voluntaria o involuntariamente Gasalla construyó como arquetipo del empleado estatal y es, creo yo, uno de los símbolos, digamos, en los que se apoya el gobierno para transmitir esta idea de que el Estado es demasiado grande. Vamos a ver una placa donde se refleja una de las tantas formas de ver si el Estado es grande, que es el porcentaje de gasto público del sector público en relación al PBI, es decir, cuánto pesa el sector público en relación al tamaño total de la economía. ¿Está bien lo que estoy diciendo, Marcelo? Sí, perfecto. Exactamente esto. Bueno, fíjate que tomamos unos casos de algunos países desarrollados. Argentina tiene un sector público que equivale al 40% del PBI, España 46%, Alemania 48%, Dinamarca, país nórdico que siempre tomamos como modelo, 60%. Corea es un país desarrollado que tiene un sector público más chico comparativamente que la Argentina. Si uno tomara toda la serie en general, veríamos que casi todos los países desarrollados tienen sectores públicos comparativamente más grandes que la Argentina. La pregunta ahí es, ¿cuál es causa y cuál es consecuencia? Efectivamente. Si para tener un sector público grande necesitas una economía desarrollada, o para tener una economía desarrollada necesitas un Estado que la empuje, efectivamente. Porque hay otra manera también. Uno de las cuestiones que mencionó Macri en el discurso en el que anunciaba las reformas es la cantidad de empleados que hay en la biblioteca del Congreso. Dijo que había 1.400 empleados, si no me equivoco. Otra forma de medir el tamaño del Estado es medir la cantidad de empleados públicos. En Argentina, ¿hay muchos o hay pocos empleados públicos? En total hay 3.7 millones. ¿Son muchos o son pocos? Este es un estudio de la OCDE que efectivamente muestra el porcentaje de empleos públicos en relación a la población económicamente activa. ¿Cuántas personas de las personas que trabajan en el sector público? Noruega 34%, Dinamarca 32%, Suecia 26%, Francia 22%, Argentina 17%. O sea, proporcionalmente la mitad que Noruega. Estos son empleados públicos totales. Nación, ¿no? Provincias y municipios. Donde más empleos públicos hay es en las provincias. Ahora, lo que también uno me parece que tiene que subrayar es que cuando se piensa en el Estado, en empleos públicos, se piensa en gasto político, en diputados, senadores, un porcentaje muy, muy chiquito del gasto público. El 70% del gasto provincial son servicios sanitarios, docentes y fuerzas de seguridad. 70%. Policías, médicos y maestros. Uno le podría preguntar a la gente, en lugar de preguntar si le parece que es muy grande o muy chico el Estado, ¿usted le parece que hay muchos médicos, muchos docentes y muchos policías o tiene que haber más? Y ahí seguramente la respuesta sería otra. Efectivamente, lo que estamos tratando de transmitir con esto es que los países desarrollados son países que tienen estados grandes en general y no estados chicos. Incluso países como Estados Unidos tienen un porcentaje de gasto público más alto en general que los países más chicos. Ahora, y para tener estados grandes necesitas muchos impuestos. De eso veníamos hablando. Pero también uno podría decir, bueno, ¿qué es el Estado? Hay una clásica frase del profesor Oscar Oslak, un reputado sociólogo y politólogo argentino, dice que el Estado es la condensación material de un conjunto de relaciones sociales. O sea, son relaciones sociales, son relaciones de poder las que se condensan en el Estado. Las políticas públicas, decía Oslak, son nudos de procesos sociales. Hay relaciones de fuerzas entre empresarios, sindicalistas, opinión pública, medios de comunicación, etcétera. Todo eso se condensa en una política pública que es la reforma laboral, por ejemplo. Eso es el Estado. Vamos a ver un último gráfico, Marcelo. Uno podría decir, bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿el Estado argentino es grande o es chico? Yo podría decir, ¿es grande o es chico según para qué? Según para qué quieras el Estado. Por ejemplo, porcentaje de personas de más de 65 años con pensión o jubilación en América Latina. Fíjate que Argentina es, después de Bolivia, el país que tiene más porcentaje de su población mayor de 65 años cubierta por una pensión o una jubilación. En azul contributiva, en verde no contributiva. Fíjate, muy notable, Marcelo, Bolivia. El esfuerzo de Bolivia de pensión no contributiva quiere decir que la gente no aportó y la cobra igual. Fíjate, Bolivia, la cantidad de gente que cobra su jubilación y no
a pesar de no haber hecho aportes. Pues en Argentina hay casi una cobertura universal para los mayores de 65 años en materia, bueno, obviamente previsional. Efectivamente es el segundo país después de Bolivia y antes de Uruguay y Brasil que tiene más porcentaje de adultos cubiertos por una jubilación. Honduras, Guatemala, El Salvador, Dominicana, Paraguay, es decir, los países más pobres y menos desarrollados de América Latina, son obviamente porcentajes que tienen países que tienen menos porcentaje de su población cubierta. Entonces, de nuevo, ¿es grande el Estado o es chico el Estado? Depende para qué. Si uno quiere una población cubierta por jubilaciones cuasi universales, necesita un Estado grande. Si uno quiere muchos maestros, muchos policías y muchos médicos, necesita un Estado grande. Una última anécdota que me contó en su momento el expresidente de Guatemala, Álvaro Colom, en su asunción en 2008 lo visitó el rey de España. Y el rey de España le dijo la misma pregunta que le hace, según le contó el rey de España, a todos los presidentes los que van a asumir. ¿Cuál es el porcentaje del sector público, que veíamos que en Argentina es cercano al 40%, en relación al PBI? Y Álvaro Colom le dijo, en Guatemala es 12%. Y el rey le respondió, hombre, entonces usted no tiene Estado. Claro. Usted no tiene Estado. Gracias, José. Un esfuerzo para no caer en los eslóganes, en los pensamientos sencillos. El Estado puede verse de distintas maneras. Nosotros vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos, en lo que queda del programa, vamos a estar hablando sobre el kirchnerismo. En primer lugar, con Gabriel Mariotto, ya está aquí en el estudio.